Hola, hola, queridos amigas, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Menopower, menopower.cl y bueno, a través de todas las plataformas, redes sociales, nos ven en todas partes. Y bueno, hoy estamos con una de las integrantes de Menopower, una mujer poderosa que a mí me encanta, porque no solamente ella es abogada, sino que también entiende los derechos fundamentales de nosotras las mujeres en ambos casos. Cuando la ley se aplica para, para decir, bueno, soy inocente y necesito una abogada que me represente, pero también para aquellas empresas o aquellas personas quienes se han visto afectados por calumnias e injurias. Hoy tenemos dos casos fundamentales. ¿Cómo estás? Hola Isabel, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de que podamos conversar temas que son sumamente relevantes y contingentes y que, como tú dices, tienen una doble visión o una doble vereda para poder hablar de ellos y entenderlos. Octubre del año pasado, un notición, el ex subsecretario Manuel Monsalve se ve en una red de situaciones que uno decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Habrá habido acoso? ¿Qué sucedió? Exactamente, En el mes de noviembre se le envía a prisión preventiva. exactamente. Y de allí en adelante nos vamos dando cuenta cómo hay un adelanto y retrocesos y dimes que te diremos que esto se ve día a día. Exacto. Mi pregunta es la siguiente, ¿y cuántas de las personas, de las mujeres que trabajan en estos momentos pueden dejar su miedo atrás? El miedo de no perder su trabajo, el miedo de un acosador y poder denunciar y enfrentar lo que viene. Es una pregunta muy importante y la respuesta yo creo que hoy día es bastante más alentadora para la mujer que hace un año atrás o que antes de agosto del año pasado. Porque efectivamente, bueno, ha habido una evolución ya de varios años. Esto no es solamente antes o después de la ley Carin o de la entrada en vigencia de la ley Carin. Viene de antes, de cuando ya nosotros empezamos en nuestro derecho laboral y en nuestra comunidad y en nuestra sociedad a reconocer y respetar más los derechos de las mujeres y a reconocer y respetar más la indemnidad sexual de las mujeres o de las personas en general. Ya, nosotros acá obviamente nos vamos a referir a las mujeres porque es nuestro tema, es Claro. nuestro foco. Y efectivamente hoy día la mujer está mucho más empoderada en todo ámbito. Y está también más empoderada en exigir que se respeten sus derechos. Por lo tanto, hoy día es mucho más, voy a usar una palabra que a lo mejor no es la correcta, más fácil o más frecuente que la mujer vaya y denuncie una situación de acoso laboral sexual, violencia en el trabajo o una situación de violencia sexual fuera del trabajo, porque esto desde el punto de vista de la violencia sexual lo vemos en muchas áreas, ¿ya? Y efectivamente la mujer se está atreviendo mucho y se está atreviendo también en todo ámbito, es decir, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de salir una noche, de compartir con sus amigos. Hoy día la mujer sabe cuándo quiere, cuándo no quiere y lo expresa. ¿Ya? Y muchas veces cuando no lo puede expresar o no ha tenido la posibilidad de expresarlo en el momento, lo expresa después y efectivamente denuncia. Ya. Frente a todo esto, vámonos al contexto de la ley Karin. Perfecto. Hablemos del caso Monsalve y veamos el PPT y vamos haciendo el pimponeo, porque hoy Perfecto. vamos a hablar de dos veredas para que ustedes presten atención. Bueno, el origen de la ley Karin ha sido bastante difundido y surge a raíz de una situación particular que vive, que diga yo que es una situación particular no vamos a decir que es la única, ¿ya? Porque esto es como el ícono y lo que representó y el efecto que tuvo, que vivió Karin Salgado. Karin Salgado era una funcionaria de la salud que trabajaba en un hospital, en el Hospital Herminda Márida de Chillán, y ella vivió una situación de acoso laboral. Acá no fue acoso sexual, fue acoso laboral. Hago la diferencia porque muchas veces pensamos que la ley Karin solo se aplica para el acoso sexual, ¿ya? Por eso hago la distinción, no porque uno sea más o menos grave que el otro. Entonces ella fue testigo en un sumario administrativo en el hospital
y ella, por ser testigo, sufrió consecuencias laborales. ¿Consecuencias como cuáles? Al punto que le suspendieron parte de su remuneración, la trasladaron a trabajar a una bodega, ¿ya? Y los compañeros de trabajo no le hablaban, había gente que no se quería comunicar con ella porque como que estaba vetada, por decirlo de alguna forma. Incluso el día que fueron sus funerales, en ese hospital se estaba celebrando un cumpleaños, en una sala de reuniones. ¿En un hospital? En el hospital. ¿De Sí, qué lugar? en el hospital de Chillán. En el hospital Herminda Herminda Martín de Chillán. Hablemos de la historia y la normativa. Todos los comentarios, háganos todos los comentarios a través de redes sociales porque los leemos, los contestamos y sobre todas las cosas tome nota porque es muy importante que usted se informe. Bueno, Chile, esto surge hace bastante tiempo en Chile, que estamos, no, bastante tiempo digamos para nosotros hoy, que ha sido una lucha de las mujeres que data de mucho, pero que efectivamente ya en el año 2020 y hasta el 2023 hubo conversaciones para adoptar un convenio internacional, que es el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que hace es pedirle a los Estados miembros que suscriben este convenio, como lo hizo Chile en el año 2023, que lo ratifica, que vivamos un mundo libre de violencia y acoso. Y esto incluye el acoso, la violencia y el acoso por razones de género en el trabajo, porque esto el convenio es un convenio del trabajo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Chile ha tenido modificaciones legales también en otras áreas para liberarnos de la violencia de género, pero esto particularmente dice relación con temas de género en el trabajo. Bueno, y luego de esto se dictó una política ya en el marco de este convenio, porque cuando el país firma un convenio internacional lo que hace es empezar a ajustar sus políticas internas para estar acorde con el concierto internacional, es decir, estar acorde con lo que está pasando en otros países y en el mundo. Y en este caso, en esta sintonización que Chile tenía que hacer con el concierto internacional y con el derecho internacional en materia laboral, se dictan las nuevas políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Para que rija en nuestro país durante los años 2024 a 2028. Ya. Luego, posteriormente, estoy segura que se va a volver a renovar esto, o se dictarán nuevas políticas. Y se va a actualizar. Se va actualizando. ¿Ya? Y esto para fortalecer derechos de los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hace años atrás también tuvimos la creación o la dictación de la ley que protege o que tutela los derechos fundamentales en el trabajo, la tutela laboral. Entonces, todo esto tiene que ver con esa protección. El mismo mes se dictó la ley Karin, se dictó la ley 21643, que es la que conocemos nosotros como ley Karin. Nosotros en Chile tenemos muchas leyes que tienen nombre, yo siempre lo digo, porque es más fácil recordar un nombre que recordar un número. Claro. Eso lo digo yo, que me cuesta también recordar los números. Bueno, y esta ley se dicta en el 2023, pero para entrar en vigencia a partir del 1 de agosto del 2024. Entonces, el 2024 entra en vigencia el 1 de agosto y se dictan circulares que dicta la Dirección del Trabajo para que pueda aplicarse esta ley. ¿Ya? Porque una ley por sí sola no es suficiente para ser aplicada. Entonces tenemos que tener circulares, dictámenes, etc. Y en estas circulares están las instrucciones, luego se dicta un decreto que establece el procedimiento de investigación y así se van dictando varios cuerpos normativos. Y así surge en nuestro país. Y eso está vigente desde el 1 de agosto del año pasado y hoy día todas las entidades empleadoras tienen que tener protocolo. Da lo mismo la cantidad de trabajadores que tenga. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ley que tú nos acabas de explicar con el caso Monsalve? ¿Qué pasa acá? Ya. Con el caso Monsalve no hubo una aplicación de la ley, ¿ya? Es decir, no hubo una denuncia, o por lo menos eso es lo que nos han informado, que informó la ministra y que se informó y no tenemos por qué dudarlo, pero efectivamente no hubo una denuncia. ¿Ya? La víctima, en este caso, o la persona que sufrió de esta situación en su trabajo, la trabajadora, no denunció internamente. Lo que hizo fue acceder a la justicia penal. Y ella hizo una denuncia penal y se inició una causa penal, por lo tanto, cuando a la ministra del Trabajo a la ministra de Género se le preguntó
Y se hizo la consulta también en varias entidades o jefaturas, porque finalmente ahí era donde debía haberse hecho Claro. la investigación, porque estamos hablando de un ministro. ¿No? Claro. No podíamos pedirle, por ejemplo, al jefe del departamento jurídico, o sea, del subsecretario. No podríamos haberle pedido al jefe del departamento jurídico de la Subsecretaría de Seguridad Pública que haga la investigación, porque iba a investigar a su jefe. Por lo tanto, esta investigación tendría que haberse realizado en el ministerio. Pero ellos informan en el Congreso que no se investigó porque no hubo denuncia. Ya. Y está bien. O sea, Lo no que hay preguntábamos problema. al comienzo, ¿ah? ¿Cuántos de ustedes están dispuestas a hacer la denuncia? Claro. A todo esto, ¿hay un periodo en el que se puedan hacer las denuncias? No existe periodo para hacer la denuncia en sede penal. ¿Ya? Y lo que ocurre desde la entrada en vigencia de la ley Karen en adelante tampoco, porque efectivamente lo que se busca es obviamente que se pretende y se espera la inmediatez. Ya, eso es lo que se espera. Claro. Pero puede ocurrir que la persona no esté preparada para denunciar. Sí, claro. Entonces no podemos obligar a una persona que ha sido víctima de violencia o de acoso o de discriminación por distintas razones, por razón de su género, por razón de credo, etcétera, que denuncie de inmediato frente a esta situación. Porque además tenemos que barajar varios escenarios. Y aquí vienen las modificaciones también, que me encanta esta sección, porque dentro de este escenario también está el prestigio. Porque muchas veces se pone en tela de juicio. No sé si a ustedes les sucedió, yo leía los comentarios y me daba mucha pena que muchas mujeres, y lo voy a decir como corresponde, criticaban en este caso a la víctima sin tener los suficientes antecedentes. Entonces, si además tienes que someterte a tela de juicio en tu género, donde yo también extrañé a las feministas que pudiesen poner este tema con una altura de mira. No se trata de mujeres contra hombres, bajo ningún punto de vista, pero se trata de una mujer que claramente fue afectada en sus derechos fundamentales como trabajadora y como mujer también. De derechos fundamentales de una persona trabajadora, como hoy día Claro. tenemos que llamar a los trabajadores o trabajadoras. Porque precisamente se les llama hoy día personas trabajadoras para que no exista un sesgo de que si es más importante el trabajador o la trabajadora o si reconocemos ciertos derechos a uno u otro, porque no debe existir ese sesgo. Bueno, ¿y cómo aplicamos? Porque acá, dentro de las modificaciones introductorias, tenemos algunas definiciones que ya usted puede ir haciendo, como las diferenciaciones, y se puede ir informando por si necesita denunciar, por favor, con Carolina. Sí, por supuesto. Miren, nosotros teníamos una definición de acoso sexual en el código, pero ahora la ley lo que hace es modificarla y de alguna forma ampliarla y hacerla más comprensiva de más situaciones. Entonces lo que dice es que se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida. Y aquí es súper importante que nosotros nos detengamos en cada una de estas palabras. Forma indebida. Por ejemplo, sea, podría haber una forma de vida. ¿Ya? Vamos a hacer leerla completa y vamos a explicar después una por una. Por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los reciba, que amenacen o perjudiquen su situación laboral o actual laboral o sus expectativas en el trabajo. ¿Qué significa esto? Dice, en forma indebida, o sea, hay formas debidas de piropear a alguien, o hay formas debidas de requerir sexualmente a una persona, evidentemente las hay. En una relación consentida es una forma debida de requerir sexualmente a una persona. Ahí cada pareja y cada relación y cada persona se comunica de una manera distinta. ¿Ya? Ahora, que sea debida, que sea indebida, también es un poco difícil de poder encasillar, porque son conceptos amplios. Nosotros muchas veces hablamos de conceptos válvula en el derecho, pero qué es lo debido, qué es lo indebido, nos puede resultar un poco complicado determinarlo, pero que sea una forma, digamos, adecuada, conforme a la costumbre, conforme a cómo yo me dirijo, conforme yo me comunico con mi pareja, con mi marido, o con quien me quiera
relacionar sexualmente. Ahora en forma debida o indebida, yo recuerdo claramente que se especulaba que ellos eran pareja. Estamos hablando del caso de Manuel Monsalve. Y básicamente es, bueno, si son parejas, es como que ella es un objeto y él tiene derecho a hacer todo. Y aquí hay No. una línea muy pequeña, porque siendo pareja, tú aún así tienes que consentir. O sea, evidentemente, o sea, Hay que consentir. no O no, pero es decisión tuya. exactamente. Antes uno escuchaba mucho que la violación entre cónyuges no existía. Mentira. Existe. ¿Ya? O sea, cualquier acceso carnal a una persona en contra de su voluntad, e incluso contando con su voluntad cuando se trata de un menor de edad, es violación. ¿Ya? Y ahí, bueno, empieza todo este tema de, es que ellos eran pareja, no eran pareja, estaban con trago, no estaban con trago, estaban bebidos, no estaban bebidos, él estaba más sobrio, ella estaba menos sobria, o al revés. No, o sea, acá tiene que existir un consentimiento. ¿Ya? Si yo utilizo alguna forma de doblegar la voluntad de una persona también nos encontramos ante una forma indebida. Y en cuanto al acoso laboral, porque acá además, más encima, uno va haciendo una checklist y dice, pero es que reúne todas las anteriores. Hubo acoso laboral. Claro, o sea, los antecedentes que nosotros tenemos, porque Sí, pueden pasado todo lo existir que hay. en lo que se ha visto por la prensa, es que efectivamente habría habido algunas situaciones de acoso laboral, como esto de que estuviera trabajando cerca de ella o que fuera en algunas partes. De hecho, las personas que me conocen se van a reír con el ejemplo que voy a poner, pero existe una novela en estos momentos, en un canal que no voy a nombrar, pero que efectivamente muestra cómo una persona laboralmente de esa manera manipula a trabajadoras que tienen en su empresa para, no sé, vamos a ir de viaje a tal parte y usted va a ir conmigo porque yo la necesito para que me redacte algo, para que me acompañe, para que me lleve, no sé, el acta de la reunión, y comienza ahí el acoso laboral. El acoso laboral que además se transforma en sexual, ese es uno. Pero además el acoso laboral no tiene relación solamente con temas sexuales. El acoso laboral también tiene relación con que estoy atosigando, como dice la gente, a mi trabajador, le estoy mandando 20 correos en el día para que haga algo, lo estoy llamando por teléfono después de la jornada laboral, etc. Entonces aquí entendemos que parece que hubo cosas extrañas, ¿ya? Y claro, ¿dónde está el límite? ¿Y qué es lo que realmente pasó? ¿Tenían una relación o no la tenían? No lo sabemos. No lo Y saben aún ellos. así, y aún así, Y aún así, estamos hablando de que habría existido una violación. claro, la línea es tan delgada, Exactamente. tan delgada, y muchas cosas suceden en la vida por desconocimiento del derecho. Entonces, es muy importante que pongamos a la palestra estos temas y que si usted ha sido víctima o tiene alguna duda, consulte con Carolina Jofré, nuestra abogada acá en Menopower, porque es muy importante que respetemos nuestros derechos fundamentales también, de decir, bueno, aplica o no aplica. Y que los conozcamos, y porque que los muchas conozcamos, veces la claro. gente no los conoce. Y es ahí donde surgen muchas cosas, donde surgen muchos problemas, donde nos equivocamos en cosas, tomamos decisiones porque somos personas y creemos en la buena fe de las personas. Y nuestra vida tiene que ser así. Nosotros no podemos ir por la vida pensando que toda la gente es mala o que todo el mundo actúa de mala fe, al contrario. Oye, y a pesar de, tenemos acá algunas consideraciones, las modificaciones, ¿tenemos más modificaciones en relación a esto? Sí, además el acoso sexual antes requería de una cierta reiteración. Ya, ahora basta solo un acto de acoso sexual o que pueda considerarse acoso sexual para que se constituya. Además tenemos efectivamente en el tema del acoso laboral también y sexual también, pero centrándonos ahora en el segundo, es que puede ser horizontal o vertical, ascendente o descendente. Lo explico. Puedo ser acosada o acosar a un compañero de trabajo, a un jefe o a un subalterno. Puedo ser acosada o acosar a una persona de mi mismo género o orientación sexual o a la de otro género o orientación sexual. Entonces acá no hay diferencias. ¿Ya? Oye, a mí me llama mucho la atención porque ahora la víctima, a pesar de que no hizo la denuncia por ley Karin, recordemos que ya estaba en vigencia la ley Karin, sí. ¿Podría hacer una denuncia por ley Karin? Es que en estos momentos ya esto está radicado en la justicia penal y ella ya no está trabajando. Ya.
no está trabajando, ella de hecho, entiendo que renunció, ahí tengo la duda si renunció, pero es que entiendo que hubo una renuncia de ¿Ya? ella y ya no está trabajando, por lo tanto, la ley Karin solamente se aplica en la relación laboral. Ahora quiero hacer un énfasis. Vimos por una parte el caso Monsalve. Ujú. Veamos lo que pasó en el otro lado, En el otro en la lado. otra vereda. Tú tienes un caso, ¿ah? Bueno, hay un caso también bastante connotado, a lo mejor que tiene menos, ha tenido menos difusión, pero que también es importante porque se denunció por acoso laboral a el director del trabajo. ¿Ya? Aquí Entonces estamos ya en las modificaciones, sí. o sea, y ahí ya fue como la noticia que veíamos nosotros en diciembre en la prensa era, están denunciando al director del trabajo, o sea, en la dirección del trabajo hay acoso. Sí, ¿De hay qué acoso región en a todas todo partes. esto? En la dirección nacional, al director nacional del trabajo. Claro, me acuerdo que eso fue como una Sí, conmoción y todo el mundo sí, decía, Ley Karin, Ley claro, ya. Karin. Efectivamente ahí lo que ocurrió es, bueno, no sabemos si la otra situación o no, porque, insisto, mientras esto no se resuelva no vamos a saber qué pasó con el caso Monsalve. Claro. Eh, y el caso Monsalve tuvo mucho más prensa y más impacto porque estábamos hablando de un político muy importante que se Claro. perfilaba además como una carta presidencial para algunos sectores y para algunas personas, entonces evidentemente era como, chuta. Oye, ¿Qué y pasó? en la vereda al frente se destruye una familia además. ¿Ah? Además. Porque cuando la persona denunciante, nos vamos a este otro caso, la denuncia del director nacional, yo ignoro su estado, si era su estado civil, pero se destruye también la credibilidad y una familia, porque esto fue noticia full a nivel nacional. ¿Y qué pasó acá en este caso? Ya, en el caso del director del trabajo hubo una reunión ¿Ya? de una asociación de trabajo de funcionarios dentro de los organismos públicos, distintas asociaciones de funcionarios. Ujú. ¿Ya? Entonces hay una asociación de funcionarios en la dirección del trabajo que tuvo una reunión que era por el despido de 40 trabajadores que estaban en esa asociación. Ya. Y la presidenta de esa asociación, ¿Ya? o federación, pero de esta, digamos, agrupación de trabajadores, tuvo una discusión con el ¿Ya? director del trabajo. Y ella indicó que en esa discusión, en esa reunión, él se había parado de la silla, la había insultado, la había increpado, le había dicho, no me trate así porque yo no soy un dictador, y un montón de otras cosas que surgieron ahí en ese momento. Ya. Bueno, se investigó. Se investigó y se determinó que no había eso, y la denuncia ahí fue por violencia en el trabajo, específicamente Lo que fue estamos eso. viendo acá. ¿Ah? Claro, pero violencia en el trabajo en este caso ejercida por una persona del mismo trabajo, Ya. porque acá también vemos que además la ley Karin introduce el concepto de violencia en el trabajo por persona ajena a la empresa o el empleador. Perfecto. Entonces, ocurre esto y se empezó a investigar. Para que ustedes vean los plazos, cómo se cumplen, y eso es irónico porque evidentemente esta denuncia fue en diciembre, y esto se resolvió en abril de este año. ¿Ya? ¿Ya? La noticia de la resolución de la investigación salió el 9 de abril, ¿Y qué arrojó? que no había violencia en el trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia de una persona que falta la verdad? Ya, en este caso, todavía la consecuencia puntual no la sabemos en el caso particular, porque no sabemos si el director del trabajo va a adoptar algún tipo de medida judicial. ¿Pero qué haría Karin? ¿Qué haría Carolina Jofre? Ya, en este caso con la ley Karin. Ya. Si usted es clienta de Carolina Jofre. Bueno, en este momento me voy a referir primero al caso, porque Sí. en este caso hay una posibilidad de una... Están hablando de injurias y calumnias. Ya. Entonces están hablando de presentar una acción penal Perfecto. de injuria y calumnia porque consideran que lo que ocurrió fue injurioso Claro. para el director del trabajo. Ya. Efectivamente, exponerlo a todo esto es Sí. injurioso, no es calumnioso. Ojo, que ahí hay una diferencia también, porque una injuria es el descrédito de una persona, es toda acción, expresión preferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. Y evidentemente aquí salió deshonrado en un principio el director del trabajo. Por lo tanto, hay otra asociación de trabajadores de la misma dirección del trabajo que ha sacado la voz en representación, sin tenerla efectivamente, pero en representación de como la defensa del director del trabajo, diciendo que aquí esto se manipuló y que hay injuria y calumnia. Por su parte, el director del trabajo lo que ha dicho es, bueno, esto a mí me va a servir
para seguir trabajando mejor y hacer las cosas mejor siempre en pro de proteger los derechos de los trabajadores, ¿ya? Pero él no ha dicho si va a accionar o no. Yo la verdad es que no creo que él vaya a accionar, ¿ya? Y esa es la idea con la que yo me he quedado. Porque finalmente creo que sería una decisión también que no calmaría las aguas, todo lo contrario. Pero sí, efectivamente, la gente puede accionar. ¿Qué pasa si yo soy tu cliente y voy de donde a ti te digo, mira, mi trabajador básicamente me denunció por ley Karin y se comprueba en el juicio de que tras la investigación que no hubo tales faltas? ¿Qué acciones aplicamos? Puede iniciarse una nueva investigación por una denuncia por ley Karin a la inversa, porque Ya. puede ocurrir que esa denuncia sea efectivamente temeraria y malintencionada, e incluso en algunos servicios y en algunas investigaciones indican esta denuncia es temeraria o esta denuncia es infundada. Claro. Y ahí se inicia otra investigación donde lo que se investiga es si, por ejemplo, yo denuncié y dijeron no había acoso, no había violencia, no había nada, y en realidad tú lo hiciste para acosar a esta persona, para acosar a tu jefe. Ya. Y en ese caso es otra nueva investigación. Ahora, eso también puede tener aristas penales y en otros ámbitos, como por ejemplo acá, que estamos hablando de injurias y calumnias, que eso se vence de penal. Por supuesto, para más información, visite www.menopower.cl porque allí vamos a conocer todos los detalles de ley Karin, pero también como Carolina Joffre, ¿cuáles son tus contactos, Carolina? Bueno, mi correo electrónico es carolina.jofre@asesoríasad.com. Perfecto. Y ahí vamos a conocer el ABC de la ley Karin. Si usted quiere denunciar, si tiene dudas, si se quiere asesorar, por supuesto, acá con Carolina Joffre. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana.